Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en un nuevo viernes de análisis político. Bueno, estamos cerrando el mes y cómo cerrarlo sin antes analizar lo que se viene este próximo domingo 1 de junio, que hay que analizar el primer año del segundo gobierno del presidente Nayib Bukele, o si usted lo prefiere, el sexto año de gobierno. Entonces, siendo así, hay que tratar de analizar cuáles son los puntos fuertes, cuáles han sido los puntos débiles, qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, qué es lo que todavía sigue en pausa. Y eso y más lo analizaremos con nuestros invitados de cada viernes. En primer lugar, le damos la bienvenida al economista Juan José Ortiz. ¿Qué tal, Juan José? Un gusto. Buenas noches, Fernando. Un placer saludarte. El saludo pues a las personas que nos sintonizan a esta hora. Encantado que nos acompañe. También le damos la bienvenida a nuestro analista político, Marvin Aguilar. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gustazo, Marvin. Un gusto. Buenas noches a ustedes en el set y a la audiencia de Canal 8. Un gusto estar con ustedes. Bueno, entonces no hagamos esperar a la audiencia. Vamos con ese primer punto, analizando qué preferimos. Analizar nada más el último año del segundo mandato del presidente Bukele, o en lugar de analizarlo como un segundo mandato, hay que analizarlo como un todo, y en lugar de hablar del primer año, hablamos del sexto año del presidente Bukele. A nivel económico, ¿qué cosas se han hecho bien? ¿Qué cosas han faltado? ¿Qué cosas están en pausa? Por favor, Juan José, comencemos con el ámbito económico. Bueno, una cosa va a llevar a la otra. El primer año del segundo quinquenio va a llevar a la acumulación de los 6 años. Yo quizás comenzar con el discurso presidencial del segundo mandato. La mitad del país dice que es inconstitucional, la otra mitad dice que no, pero al final lo que hay es un gobierno de facto, ¿no? Bueno, en ese discurso se hacía mención que en el primer quinquenio la gran apuesta había sido la seguridad y que en este segundo quinquenio la gran apuesta iba a ser la reactivación económica. En efecto, ¿verdad? Ya el domingo se cumple el primer año del segundo mandato. El lunes comienza ya el segundo año. Sí. Y en términos de números, al gobierno se le ha ido ya el primer 20% del segundo mandato. Y por ningún lado se mira un proceso estructurado y planificado de reactivación de la economía. Quizás lo único que se cumplió de ese discurso de hace un año de que este iba a ser el quinquenio de reactivación de la economía ha sido la famosa medicina amarga, que se anunció paralelamente con la reactivación económica. Es una larga lista de cosas, digamos, de medicina amarga. Hemos visto despidos en el sector público en diciembre del año pasado, supresión de instituciones del Estado, recortes estratégicos en rubros como salud, educación, medio ambiente, agricultura. El Bitcoin es un total fracaso, la agricultura totalmente abandonada. Y si bien el turismo ha sido una apuesta estratégica para intentar reactivar la economía, el turismo es un proceso de largo plazo, requiere por lo menos unos 15, 20 años de apuesta estratégica para decir que tenemos la infraestructura que tiene Guatemala, que tiene Costa Rica, que tiene Panamá para atraer turismo. Lo que hemos visto en este momento es turismo para extranjeros, no turismo para consumo local. Entonces yo evaluaría pues este primer 20% como un total fracaso. Ahora, ese 20% no es aislado. Esa es la acumulación de 5 años previos. Yo lo decía son de broma, pues si el presidente empieza a desaparecer instituciones, uno se pregunta, y en estos 6 años, ¿qué ha hecho el Ministerio de Economía? Si yo fuera el presidente y el Fondo Monetario me obliga
a desaparecer instituciones, la primera que va a desaparecer es el Ministerio de Economía, porque él mismo lo ha dicho. Durante estos 5 primeros años nos dedicamos a la seguridad. Y entonces, ¿para qué tuvimos un Ministerio de Economía? Sí. El ministerio viene a aparecer en el discurso en el segundo quinquenio. Y como te digo, ya va el 20%. Y lo que menos vemos es a una ministra de Economía, a un ministro de Agricultura no tenemos, y un Ministerio de Hacienda haciendo malabares, ¿verdad? Es decir, todo el gabinete económico de este gobierno de 1 año y de 6 años acumulados es un completo desastre. Marvin, ¿está de acuerdo con que lo que ha sucedido es la acumulación? Cuando usted dice, bueno, este 20% parece perdido, pero esta es la acumulación de las acciones realizadas o las que no se realizaron de los otros 5 años. Yo el lunes publico en mi columna en la prensa gráfica un artículo que se llama 6 años, que más o menos, digamos, destaco quizás el legado. Un presidente, un político, el mismo presidente Bukele ha dicho que él está preocupado por su legado, qué legado va a dejar al país. Entonces yo me enfoco en los 6 años. Yo digo, no hay visos de legado que va a dejar el presidente. Ahora bien, visto ahorita en el momento, mucha gente puede decir la seguridad. Es más, es algo que tanto Bukele, sus ministros, sus seguidores más fervientes que tiene, destacan la seguridad, la seguridad, la seguridad. Pero no nos olvidemos que la seguridad ha tenido un costo. Es decir, le ha pagado a los pandilleros, ¿verdad? Por eso ha hecho un pacto con los pandilleros, les ha permitido mantener sus armas. No hemos visto grandes decomisos de armas. Es decir, si cada pandillero tenía un arma y hay 80,000 detenidos, deberían de haber 80,000 armas. Eso no lo hemos visto. A eso me refiero. Lo otro es los negocios de los pandilleros. El CROC aparece en un apartamento de alta gama en una zona exclusiva de San Salvador y no sabemos de quién es ese apartamento, que se lo renta a un pandillero, por ejemplo. Entonces, los pandilleros, por medio de las extorsiones, lograron tener moteles, camionetas, buses, carguas, pupuserías, de todo. Y esos negocios no se han intervenido, que sepamos, a menos que hayan desaparecido, ¿verdad? Es posible que haya pandilleros que tenían supermercados o tenían negocios, ¿verdad? Y al pasar toda esta redada los han cerrado y han desaparecido. Entonces, pero todo eso ha quedado así. Luego estamos viendo cada vez más, hay voces internacionales, el gobierno no ayuda, pidiendo que le devuelvan los pandilleros a El Salvador, pidiéndoselo a la administración Trump, que le quiten los cargos allá y se los mande para acá, cuando ellos allá pueden enfrentar cadena perpetua o la pena de muerte. Prácticamente el Estado de El Salvador los está salvando de esas penas. Entonces, la paz social que tenemos ahorita ha tenido un costo. Un costo de haber hecho un pacto con los pandilleros y un costo de que hay mucha gente inocente detenida. Un costo de que ha tenido por hasta ahorita como 412 muertos en las cárceles. Entonces hay un costo. En ese sentido, poder equilibrar la paz que tenemos muchos, si ustedes quieren la mayoría, contra las familias perjudicadas que son inocentes y que todavía no sabemos de los detenidos quiénes son realmente pandilleros y quiénes son inocentes. Incluso hay órdenes de libertad contra gente que ha detenido el gobierno por jueces que ha nombrado el gobierno que no les quieren dar la libertad. Entonces yo diría que bueno los que podemos gozar de que ya los pandilleros no controlen muchos territorios, qué bueno por los negocios que ya no pagan extorsión, pero también han habido víctimas, ¿verdad? Por este, régimen de excepción. Entonces el Estado no está avalado, ni ningún crimen que comete el Estado está avalado
solo porque estás queriendo detener a los malos. Porque entonces pones al Estado en la misma condición de los pandilleros, como criminal. Y eso no es correcto. En mi artículo yo no abordo el tema de la seguridad, primero porque yo entiendo que para toda la gente está claro que si bien es cierto hay paz social, hubo un pacto con los pandilleros, pero me enfoco mucho con el tema económico, porque todos estos pecados del gobierno pueden ser perdonados si nos mejorara la situación económica del país, la microeconomía, que permitiera que la gente pudiera salir adelante sin estar con los aprietos. Pero la gente no le está perdonando ya eso, Marvin, conforme cuando dicen, mire, pero al final, de igual manera se llevaron a los pandilleros habiendo negociado con ellos, por los comentarios que uno puede leer por ahí, que son sumamente delicados. Sí, lo que sucede es de que si vamos a aceptar que hubo un pacto, hay que aceptar que funcionarios del gobierno cometieron delitos y tarde o temprano van a tener que pagar, como tú lo decías. En el caso de Norman Quijano, van a tener que pagar ese pacto que hicieron. Porque no puede ser que estés deteniendo a Ernesto Mason por pactar con los pandilleros, que hayas condenado a Norman Quijano, que está condenado también por el mismo asunto de pactar con los pandilleros, pero no juzgues a los actuales funcionarios, que está más que evidente que hay diputados, que hay funcionarios de varios niveles en el gobierno involucrados con el pacto de las pandillas. Es que así como está preso Norman Quijano y así como está preso Ernesto Mason y como murió preso Raúl Mijango y como están procesando a Benito Lara y al exministro de Gobernación del FMLN, pues así como fue condenado Mauricio Funes como expresidente, como está preso David Munguía Payés por el mismo tema de hacer acuerdos con los pandilleros, es que también están involucrados funcionarios del actual gobierno y de Nuevas Ideas. Entonces, en un momento determinado, el gobierno pensó promover en el Tribunal Supremo Electoral la cancelación de Arena y del FMLN como partidos políticos por haber pactado con las pandillas, lo cual es cierto. O sea, la ley de partidos políticos dice que un partido que pacte con el crimen organizado debe desaparecer. ¿Por qué no lo hace Nuevas Ideas? ¿Por qué no lo hace el gobierno? ¿Por qué no desaparece Arena y al FMLN? ¿Qué eso lo impide? Porque tendría que desaparecer a Nuevas Ideas también. ¿Vea? Por eso es que no le aplican eso. ¿Por qué no desaparece Arena y al Frente, que pactaron con pandillas? Tienen condenado a un expresidente, el FMLN. Arena tiene condenado a Norman Quijano, un ex candidato a presidente. Podrían, ¿no? Pero entonces también tienen que desaparecer a Nuevas Ideas. Entonces el tema de la seguridad, creo que si bien es cierto, es un éxito que puede lucir el actual gobierno, también tenemos que saber, ¿vea?, que tiene costos de funcionarios que han violado la ley, que tiene costos para el Estado, de haber perdonado, de haber sacado de la cárcel a la gente que estaba condenada, y sin eso no se puede entender el éxito del modelo Bukele en seguridad. Quien cierre los ojos frente a eso, bueno, pues es una persona disfuncional, ¿verdad? Que eso es muy característico de las familias salvadoreñas, de que tienen un problema grave las familias salvadoreñas y creen que no hablando de ese problema, el problema, y cuando alguien toca el problema en la casa, el problema ya no es el problema es quien toca el problema de la casa. ¿Verdad? Porque todo el mundo, sí, nadie habla de eso, solo vos hablas de eso. Entonces, eso es lo que les pasa con el tema de la seguridad. Sí, hay seguridad, bueno, pero aceptemos que hubo que pagarle a los pandilleros, que hubo que dejar libre a jefes pandilleros, que hubo que dejarles las armas, que hubo que dejarles los negocios, y por eso tenemos paz. ¿Verdad? No seamos hipócritas y no creamos que ese modelo le puede funcionar a México, porque eso es, ¿verdad?, como que Claudia Sheinbaum pues le diga a los narcos, vaya, miren, los voy a dejar que, ¿verdad?, ya no maten, ya no hagan cosas, ¿verdad?, pero los voy a dejar que aquí comercien droga. ¿Verdad? Si Morena, si los gobiernos de México han hecho eso, también han cometido delitos.
Y por eso te fijas que ahí hay un gran problema, vea, de seguridad en México. Entonces, yo creo que la gran arista que tiene este gobierno, el gran pendiente, es el tema económico. Y ellos han revelado a través de Cisgalo encuestas como, por ejemplo, que el 81% está satisfecho con la gestión en seguridad del presidente Bukele. Yo podría creer que sí, ¿verdad? Yo creo que aquí nosotros tres estamos de acuerdo en que ya la delincuencia es bueno que esté así. Y fíjense bien, deja una herencia para los próximos gobiernos o los próximos presidentes. Y es que hay que mantener este estado de seguridad mínimo, si querés, ¿verdad? Porque todavía hay delincuencia, hay violencia social, hay violencia familiar, ¿verdad? Lo vemos accidentes de tránsito, lo vemos en crímenes bárbaros que pasan, lo vemos en suicidio, hay otra clase de violencia, ¿verdad? Pero entonces podemos dejar claro que el próximo gobierno que venga o los próximos gobernantes tienen ese compromiso de mantener preso a los malos, liberar a los buenos, a los que no tienen nada que ver, ¿verdad? Pero mantener este estado de cosas ya sin pactar con los delincuentes. Porque el próximo gobierno que venga va a tener la facilidad de encontrar una situación controlada y hacerla bien. Meter presos a los pandilleros que faltan sin necesidad de régimen de excepción, sino que hay muchos instrumentos que tiene, está la ley antiterrorista que se puede usar, aumentar las penas si querés, ¿verdad? Pero no pactar con los criminales, que es lo que se ha venido haciendo, ¿verdad? Que es lo que debería determinar. Y la gran deuda, que lo podemos desarrollar a lo largo del programa, es la economía. En mi artículo del lunes, que se va a publicar en la madrugada del domingo para el lunes, yo planteo que la gran deuda es lo económico. Y las encuestas nos dicen que hay un 70% de la población que ya está viendo al presidente Bukele, a Nuevas Ideas y a los diputados como los responsables directos de el alto costo de la vida, de que no hay trabajo, de que no alcanza el dinero, ¿verdad? En la parte económica. Y sí lo está viendo también un 15-20% con el tema de abusos de autoridad y la corrupción. Entonces, en ese sentido ya estás viendo que el desgaste en esos temas, por más que digan el 81% de seguridad, que está bien, pero eso es en seguridad, pero lo económico, lo de la falta de trabajo, el aumento de precios que está, yo no sé si ustedes lo están percibiendo, el aumento de precios que está sucediendo en las cosas cotidianas que uno compra, que algo que valía $2.50 ya vale $3, que algo que valía $3.75 ya vale $4.25. Sí. Entonces, es una realidad, ¿verdad? ¿Eso es culpa del aumento del salario mínimo? Bueno, habrá que tema para los economistas, porque hay un debate de que las cosas suben sin que sube el salario mínimo, lo cual es cierto, pero siempre suben y cuando sube el salario mínimo también suben, eso es lo que parece ser que sucede. Bueno, así nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial. No nos cambie, regresamos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros. Y es que si se está hablando del tema económico, la gran deuda en estos años, podríamos comentar tal vez quién se lo ha impedido y qué es lo que se lo ha impedido. Podemos mencionar que tal vez partidos de oposición, ONGs, empresarios, defensores de algunas causas. ¿Cuáles son los principales obstáculos para que algunas cosas aún no den fruto? O simplemente lo que nos dejaron los gobiernos anteriores pues sigue pesando en la actualidad. Por favor, Juan José. Fíjate que quizás retomando lo que Marvin señala sobre el tema de la seguridad ha venido a generar problemas en la economía. Por ejemplo, ¿verdad?
esta tan ansiada seguridad que todo el mundo avala en las encuestas ha generado dos problemas. Uno es el encarecimiento de la tierra. Es decir, hoy si tú eres un inversionista extranjero, quieres traer tu dinero al país y hay que colocar una empresa, sí, y quieres alquilar o quieres comprar un terreno en El Salvador, ahora la tierra es más cara que en la Florida, por ejemplo. Entonces, como el mayor éxito del gobierno también trae problemas a la economía, porque hemos caído en una burbuja especulativa de precios sobre la tierra descomunal. Hoy, por ejemplo, ¿verdad?, una casa que estaba en una colonia estigmatizada por pandillas, ni regalada la querías. Y ahora te la están ofreciendo en 50, en 100 mil dólares, sobre pretexto de que ahora es una zona segura. Y otro problema que está generando, digamos, el tema de la seguridad, son los elevados costos de las materias primas, por ejemplo, la energía. La energía en El Salvador es la más cara de Centroamérica. Entonces, solo ahí tienes tú dos variables que como inversionista vas a tener que evaluar a la hora de decidir traer tu capital al país. Ahora, si nos vamos a cifras macroeconómicas, pues porque también son claves para entender lo que Marvin señala, que el grave problema es la economía. Bueno, seguimos siendo el país de Centroamérica que menos crece. Bueno, al día de hoy no sabemos cuánto creció la economía del 2024, porque ahora... ¿No está en el portal del Banco Central de Reserva? No, normalmente, ¿verdad?, el Banco Central publica el informe del desempeño económico de todo el año. Hoy tú te metes a la página web y solo aparece el crecimiento del último trimestre, que es 3.4. Sin embargo, un trimestre atrás habíamos crecido 1.56. Entonces, al día de hoy, yo no sé cuánto creció la economía de El Salvador en el 2024. ¿Y por qué es importante ese dato? Para planificar el rumbo de la economía. Ahora, según los datos que presentan los organismos financieros, somos el país que menos va a crecer, somos el país que menos ha crecido en Centroamérica, seguimos siendo el país que menos inversión extranjera trae, y entonces aquí empiezas a hacer tus contrastes, como dice Marvin, ¿verdad? ¿Cómo es posible que vendemos la seguridad y el discurso del gobierno es que la seguridad es clave para crecer económicamente, pero ya llevamos 6 años donde la población evalúa bien la seguridad, pero el inversionista no viene al país? Y la poca inversión que viene es más de carácter especulativa, es decir, bitcoiners y gente que se dedica, ¿verdad?, a transar bienes y servicios a partir de capitales especulativos. Luego a eso agreguemos la inflación, ya que Marvin la tocó. Fíjate que viendo la inflación es negativa. Es de las más bajas. Y uno podría decir, bueno, mire, la inflación es negativa, pero eso no es tan bueno. O sea, como no es bueno tener una inflación alta, como tampoco es bueno tener una deflación, es decir, una inflación negativa. Juan José, para que la audiencia entienda, y además yo también, ¿qué significa que la inflación sea hasta negativa, o sea, muy baja? Bueno, ahí pueden darse varias explicaciones. Primero, no se está consumiendo. Y eso puede explicar que hay estancamiento de precios, aunque en la parte real, como tú dices, hay un incremento de precios que no necesariamente está atribuido al salario y mínimo. es constante. Una explicación podría ser eso. Eso no nos llevaría a una especie de recesión. A eso quiero llegar, ¿verdad? Digamos, terminar esta explicación que Marvin pregunta. Podemos tener inflación negativa porque no hay movimiento en el mercado, no hay consumo. Y forzosamente las cosas bajan de precio porque nadie las compra. Segundo, pues los hogares salvadoreños no están llevando ingresos. Y al no haber ingresos no hay capacidad de compra y no hay capacidad de dinamizar la economía. Ahora, lo peligroso de tener una inflación negativa es que como no sabemos cómo creció la economía, si la economía creció menos que 2023 con una inflación negativa, podríamos estar entrando a una recesión o a algo mucho más peligroso que en macroeconomía se llama la estanflación, que es una combinación de estancamiento económico e inflación alta o negativa.
Entonces, esto se ve reflejado por varias cosas. Según habría que ver el informe del Fondo Monetario, cuántas personas fueron despedidas del sector público en diciembre. Especulemos con una cifra, 10.000 empleados públicos. Son 10.000 hogares que dejaron de llevar ingresos a su familia. Son 10.000 hogares que dejan de consumir, de dinamizar la economía. Entonces, tener una inflación positiva no es tan mala, pero la inflación negativa puede estarse debiendo a varias cosas. Primero, como te digo, que la gente no está comprando, no está consumiendo, no hay poder adquisitivo. O la gente, ante los problemas migratorios que está viendo en Estados Unidos, está decidiendo ahorrar y no consumir. Puede estar sucediendo, ¿verdad? Habría que revisar variables macroeconómicas que no controla la economía salvadoreña. Puede hacer que el dólar esté sufriendo un proceso de devaluación ante las decisiones que la administración Trump está tomando en materia económica. Es decir, hay una serie de factores que pueden explicar que la inflación es negativa. No necesariamente porque el gobierno está controlando precios, no necesariamente porque la Defensoría del Consumidor está haciendo bien su trabajo. Entonces tenemos una inflación negativa, tenemos que somos el país que menos crece, somos el país que menos inversión extranjera trae. Más de 10.000 salvadoreños fueron despedidos del sector público. Reducciones en salud, en educación, la agricultura no es una apuesta estratégica, el Bitcoin es un fracaso. Entonces, la gran pregunta es si se va a hablar del tema económico el domingo, ¿verdad? Si es que hay algún discurso. ¿Qué va a presentar el gobierno como logro? El único logro que puede presentar son dos situaciones, ¿verdad? Que momentáneamente pueden parecer positivas, pero no lo son. Por ejemplo, el anuncio que ya a partir del lunes el salario mínimo entra en vigencia. En el programa anterior yo te decía, ¿verdad? Si tomamos el salario del sector urbano, 365, si lo multiplicas por 12%, son 43.80 al mes de incremento, sin quitarle impuestos, sin quitarle renta, AFP. Dejémoslo así, sin impuestos. 43.80 entre 30 días te da 1.46 al día. Ese va a ser el incremento, 1.46 al día. ¿Para qué te sirve 1.46 al día? A mí solo se me vino a la mente cuando yo era estudiante en la UE, ¿verdad? Eso solo te alcanza para un chori y un fresco. Ese es el incremento al día, un chori y un fresco, para un trabajador. Ahora, si dividís 1.43 entre 8 horas que tiene el día, es más canalla el dato. Da 18 centavos la hora, sin impuestos, sin quitarle los impuestos. Quitarle 3 centavos de impuestos, renta, AFP y lo demás. 15 centavos la hora. ¿Para qué le sirve a un trabajador formal 15 centavos de aumento la hora? Para comprar una tortilla. Y la pregunta es, ¿y en el área rural? Es más fregado, porque ahí solo son $272. Quitándole impuestos, con mucha suerte te va a alcanzar para media tortilla por hora. Ese es el gran logro económico que va a anunciar el gobierno el domingo. Y el otro logro es un poco más vergonzoso. Va a salir diciendo que el Fondo Monetario Internacional ha evaluado bien el país y que eso nos ha vuelto sujetos de crédito. Yo invertiría la lógica, salir a aplaudir que el Fondo Monetario me ha evaluado bien para otorgarme un préstamo, a reconocer que he sido un mal ejecutor de las finanzas públicas del país. El Bitcoin es un fracaso, como te digo, que era su gran apuesta económica. Entonces, sería interesante, ¿verdad? No sabemos si finalmente va a haber un discurso. Yo sigo sosteniendo que desde el 11 de abril el presidente de la República no se aparece por ningún lado, ¿verdad? No sabemos qué va a anunciar, pero todo parece indicar, como te digo, que ya el primer 20% del segundo quinquenio se fue, que es el margen que tenés para planificar el rumbo de la economía. Ahora, yo finalmente quizás entrar a cosas más estructurales, ¿verdad? Es que el problema del país es el modelo económico, no es el presidente Bukele. El problema del presidente Bukele es que se ha dedicado a administrar un modelo
Marvin lo dirá mejor, que fue parte de la construcción del Plan Cuscatlán. En el Plan Cuscatlán se decía que había que dar un viraje al modelo económico. 6 años después, yo no veo ningún viraje al modelo económico. Lo que veo es una profundización de un modelo económico pensado para volver a un proceso de reconcentración de la tierra. Y quizás ahí, ¿verdad? Sería interesante preguntarle al presidente, ahora que parece ser que se va a volver terrateniente, ¿verdad? Si está de acuerdo con que la gente en el área rural gane $272. Y eso tiene que ver con cosas estructurales, con cosas de ese modelo. Es que la gente en el campo gana menos que en la ciudad, no porque el trabajo en el campo sea más fácil que trabajar en un centro comercial. Eso tiene que ver con el modelo agroexportador que tuvimos por más de 100 años en el país, donde los grandes dueños de hacienda les convenía que los colonos y los trabajadores de la tierra ganaran una miseria. Y ahora que estamos viviendo un proceso de reconcentración de la tierra, ¿quiénes son los grandes ganadores de ese aumento del salario mínimo en el campo? Son esos dueños de esas grandes extensiones de tierra, ¿verdad? Entonces, como te digo, yo creo que el problema es el modelo, y el problema es que el presidente habló de dar un viraje, pero lamentablemente creo que se ha dedicado a administrar y a enamorarse y a profundizar el modelo económico. Bueno, con eso nos vamos a la siguiente pausa comercial. Regresamos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros. Y es que ahora es momento de trasladarle a Marvin la pregunta, bueno, si nosotros no logramos despegar económicamente, ahora ¿a quién se responsabiliza? Realmente podemos seguir responsabilizando a los gobiernos de Arena, a los gobiernos del FMLN, a los empresarios, a las ONG, de repente algún enemigo internacional por ahí. ¿Qué es lo que evita que los cambios prometidos, como se dijo, desde el Plan Cuscatlán, no se hayan realizado como tal, específicamente en el ámbito económico? Marvin, por favor. Bueno, lo que sucede es que culpar ya a Arena y al FMLN de los problemas actuales, ya solo un 5% le cree eso, según los sondeos, ¿no? Sí, Arena y el FMLN son culpables, hasta el día de hoy es un 5%, que tiene que ver con un voto duro de él, ¿verdad? Que lo tiene, ¿no? El voto duro del presidente Bukele, o leal, si tú quieres llamarle, que son parte de la secta, ¿verdad? Es un 30, entre un 20 y un 30%. Oscila ahí. Entonces ellos sí creen que todavía esto es culpa de Arena y el FMLN, es gente que te cree que George Soros es el que está detrás de todo esto, y es gente que cree que quienes se quejan son antipatriotas y quieren destruir al país. Eso es un grupo ahí que está. Pero la mayoría, un 70%, ya no te cree, no te compra, por más que lo digas, que Arena y el FMLN, por ejemplo, son culpables de lo que pasa en Los Chorros. Que Arena y el FMLN son culpables del tema económico. Por ejemplo, mucho se quiso vender el tema de los agromercados, que era la reactivación del agro. Hoy sabemos, gracias a las reformas a la ley de presupuesto que se han hecho públicas, que el subsidio al tema de los agromercados oscila en $43 millones, por ejemplo. Le han dado 3 millones al Ministerio de Obras Públicas para que construya las infraestructuras donde poner los agromercados. 10 millones para las tarjetas que le dan para insumos a los... Las de $75. Correcto. Otros 10 millones para comprar los productos al extranjero, vea, a Guatemala, Honduras, y que los vendes a menor precio en los agromercados. O sea, está subsidiando el tema. O sea, vamos a ver, las verduras, las frutas y las legumbres son más baratas en los agromercados
porque está subsidiando con 43 millones de dólares esas ventas. Lo dice las reformas a la ley de presupuesto, que las hemos visto, que las tenemos. Antes de que digan más, ¿de dónde saco los datos? Datos publicados por ellos mismos, por la Asamblea Legislativa. Entonces, con 43 millones se podría reactivar la agricultura. En vez de comprar, digamos, a Guatemala y a Honduras todo lo que se está comprando, habría que haberle apostado desde la pandemia, te estoy hablando del año 2020, haberle apostado al agro para que comenzáramos a producir a estas alturas. Él estaría luciendo un gran avance en la producción agrícola o en el sistema agropecuario. ¿Verdad? Pero no va a poder decir el domingo, en su 6º año, no va a poder decir que ha reactivado la agricultura, que sería, digamos, el gran proyecto que buena parte de la población podría acompañarlo, porque es lo que sabe hacer la gente en El Salvador. ¿Verdad? Entonces, no hay tal reactivación. Hay un subsidio de 43 millones que nos cuesta a todos, incluyendo a los que no van al agromercado, porque se está pagando del erario. Ahora bien, ¿cuánta gente utiliza los agromercados? 3 de cada 10. O sea, el 70% de los salvadoreños no usa el agromercado, pero lo está subsidiando. Porque del dinero de todos es que salen esos 43 millones. Lo dijimos en su momento, nos decían de que era reactivación del agro. Hoy tenemos claro que hay un subsidio a ese tema, para construir los locales, para las tarjetas de insumos que le das a los productores y para comprar las verduras, las frutas y las legumbres. ¿Cuánto tiempo tarda un país en poder reactivar su aparato productivo agrícola? 4 años. Él ha tenido 6. Y mucha gente te dice que hay 2 años que él no hizo, porque hay gente que cuenta que hay 2 años que no hizo Bukele porque la asamblea estaba en manos de Arena y del FMLN, ¿va? O sea que para esta gente, son sus fanáticos, el gobierno Bukele comienza en el 2021, no en el 2019. Pero esos 2 años que dicen, lo que tenés es que él pudo, desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, incluso utilizar la pandemia como buen pretexto para reactivar la agricultura, porque ahí se cerraron las cadenas de logística en el mundo, ¿verdad? Y toda la gente, todos los países entendieron que tenías que comenzar a producir lo tuyo. Es precisamente esa ola nacionalista que le da fuerza al MAGA, ¿verdad? Al movimiento político de Donald Trump, porque dijeron, no, es que tenemos que volver a producir aquí en Estados Unidos. Eso de hacer grande América otra vez es que ya no le compremos a nadie, que nosotros produzcamos aquí. Y esa idea te la compra la gente. Entonces, El Salvador no. El Salvador prefirió comprar maíz a Sinaloa, prefiere subsidiar agromercados, comprando cosas a Guatemala y Honduras. Entonces, pero él no se ha planteado reactivar la agricultura. Entonces, el tema de las escuelas. Parece ser que dijo que no se habían hecho las 5.500 escuelas por culpa de Arena y del FMLN, no sé por qué, va. O sea, hasta se me olvidó por qué es culpa Arena y el FMLN de eso, pero dijo que lo otro era porque descubrieron que muchas propiedades donde están las escuelas no están a nombre del Ministerio de Educación. Eso es cierto, pero eso fue hace 2 años y medio. ¿Me querés decir que en 2 años y medio no has legalizado esos terrenos ahorita? O sea, quiere decir que ya deberían, si se dieron cuenta de eso hace 2 años y medio, que anunció que iba a mejorar 5.500 escuelas, en 2 años y medio ya deben de estar, a estas alturas ya deben de estar legalizados o todos los terrenos donde están las escuelas o la mayoría. O sea que ya no hay pretexto para que esas escuelas sean intervenidas por el Estado. Pero si me decís que hace 2 años y medio te diste cuenta que esos terrenos no eran del MINET y por lo tanto no podés intervenir, que es cierto, no se puede porque no es propiedad del Estado,
y 2 años y medio después siguen todavía sin estar legalizados a favor del MINET. ¿Qué has hecho estos 2 años y medio? Y eso se arregla con una ley especial donde le da 6 meses al Centro Nacional de Registros y al MINET para pasar todos esos terrenos a nombre del Ministerio de Educación. Eso se hace rápido, en 2 años y medio. Él dijo que por eso no se habían intervenido las escuelas, pero no dijo si ya resolvió ese problema, porque en 2 años y medio ya no es culpa de Arena y del FMLN, ni de nadie, solo de ellos, que el terreno no esté legalizado. A eso sumarle que solo se ha cubierto como el 30% de datos de red para el funcionamiento del internet de las escuelas, porque en este año pues, les deben todavía del proyecto del año pasado de estar poniendo el internet en las escuelas, y en este año ya les deben 1.600.000 a los MIPES. Ellos tienen una especie de UDP, que es unión de personas que agarran a pequeños empresarios, hacen sociedades anónimas como de 19, 20 personas. Hay un montón de esas sociedades anónimas que son las que trabajan con el MINET, con la empresa que es Telefónica, la que está siendo la encargada de poner, digamos, el 50% de la red. ETESAL también está metido en eso. Y entre privados y gobierno hacen esos proyectos. El problema es que no les han terminado de pagar a la empresa que les provee los materiales. Entonces están tirando los cables encima de los árboles, porque no pueden prensar los cables a los postes, porque ni siquiera tienen los remaches para sujetar eso. Entonces, ¿eso es culpa de Arena y del FMLN o es problemas de que no llega el dinero a tiempo? La Secretaría de Innovación, que es la que está haciendo esto, no llega a tiempo el dinero para y más aún estas empresas han parado ya la instalación del internet en las escuelas porque no les pagan. Entonces ya no pueden seguir trabajando porque son pequeños, pues. Y Telefónica les dice que, bueno, pónganlo ustedes si pueden, y cuando nos paguen a nosotros, les vamos a pagar a ustedes. Que fue el problema, si te fijas, que plantearon los buceros cuando les dicen vayan a trabajar de gratis una semana, pero no se ponen a pensar que el bucero saca el pago del motorista y la gasolina que gasta en el día de lo que le ingresa diariamente. O sea, yo les puedo poner el bus, pero ¿y dónde saco para la gasolina y para pagarle al motorista o a los que tienen cobrador? Si eso se paga del día. Incluso la comida que consumen el motorista y el cobrador sale de lo que la gente le da ahí a diario. Entonces yo no puedo, te dijeron algunos transportistas, estar subsidiando esto porque a saber cuándo lo van a pagar. Eso provoca que los metan presos y que maten a uno. Ve al empresario de Santana, Roberto Jaco. ¿Ves? Eso es culpa de Arena y del FMLN. Entonces yo creo que el presidente dice eso de Arena Frente, de George Soros, no para la gente. Porque ya te digo, el 70% ya no le cala que digas que Arena y el Frente es culpable de eso. Y lo puedes percibir. La gente se ha enterado que Norman Quijano ha sido capturado. Sí, la gente sabe porque el mismo Norman reconoció que Arena pactó con las pandillas para su elección. Y hasta hay una grabación, ¿te acuerdas? Donde les ofrecen hacer políticas a favor de los pandilleros desde el Ministerio de Seguridad, ¿verdad? Que hasta se habló que Facundo Guardado iba a ser el ministro, ¿verdad?, de Seguridad y Justicia. ¿Te acuerdas de ese? La gente sabe que eso es cierto, pero también sabe que al Charlie lo liberó el gobierno de Nuevas Ideas y sabe que al Kroc lo liberó el gobierno de Nuevas Ideas. Entonces ya la indignación, pues que está bien que lo capturaron, ¿verdad? Pero ¿y los otros? Que incluso son funcionarios. Entonces ya, ¿me entendés? Ya la indignación y la alegría ya no es tan grande porque también tenés cola que te patee. Entonces, el gobierno realmente se puede reivindicar con el pueblo, llegar a los niveles altos de popularidad que le permitieron creer que tenía un cheque en blanco para hacer y deshacer. Sí,
hay una salida, es única y es la de mejorar la situación económica. Pero como no hay plan económico, porque el único plan económico que conocemos se llama medicina amarga, que eso no sabemos más o menos bien qué es, entonces, que puede ser muchas cosas, medicina amarga. Entonces, más allá de que el plan económico se llama la medicina amarga, no sabemos básicamente en qué se refiere eso. Yo mencionaba 4 años para reactivar la agricultura, porque fue lo que se tardó Gerardo Barrios y el gobierno de Francisco Dueña, ¿verdad? Que fue todo ese periodo, que se pasa del añil al café. Entonces, en 4 años ya había toda una estructura que sustituyó al añil y dio paso ya después, en el siglo XX, con la dinastía Meléndez Quiñones, a poder establecer lo que se conoció como la oligarquía agroexportadora, o en economía, el modelo agroexportador basado en el café. Entonces, en 4 años se pudo desarrollar todo ese, digamos, ¿verdad? Toda esa infraestructura agropecuaria basada en el café. Y con tecnología limitada. Estamos hablando de finales de 1800, principios del siglo XX, ya no o sea, de cómo sería ahora. Era todo rudimentario, digamos, pero se hizo. Entonces, imagínate hoy, podrías haber él en 6 años, ahorita podría estar diciendo, hemos llegado, porque hay niveles, ¿verdad? Se llama seguridad alimentaria, ¿verdad? Y después es soberanía alimentaria. Soberanía es que hasta te sobra y puedes vender. Entonces, ahorita él podría estar anunciando como logro de sus 6 años la seguridad alimentaria. Es decir, no necesitamos comprarle maíz a Nicaragua y no necesitamos comprarle, frijoles a Nicaragua, ni maíz a México o a los Estados Unidos. Porque ya producimos nosotros la cantidad suficiente de maíz. Bueno, solo de tomate, por ejemplo, que es algo que se consume aquí mucho. El tomate que se produce, la mayoría en Chalatenango, allá en tu departamento, se consume en un mes. El resto, los 11 meses, hay que traerlo de fuera. Entonces él podría estar anunciando que ya hay un producto, el tomate, que aquí se consume mucho, que ya lo producimos nosotros, que ya pasamos de un mes de abastecimiento a 12 meses. Entonces, esos son legados, porque estaría legando, ¿verdad? Una especie de reactivación del aparato productivo agrícola, que es lo que, ahí sí, mira, Arena y el FMLN prácticamente abandonaron y no hicieron. Pero él está haciendo lo mismo que hizo Arena y el FMLN con el tema agrícola. Entonces, ¿cómo vamos a salir de la pobreza? Solo hay 2 caminos, y no sé si tú como economista los consideras también, que es la reactivación agropecuaria en el campo, que ahí hay 2 problemas graves en el campo que hay que resolverlo. Uno es el salario, como tú bien lo apuntabas, y el otro es la migración del campo a la ciudad o del campo a los Estados Unidos. Entonces, cualquier gobierno que se siente tiene que pensar, primero, subir el salario mínimo en el campo al de la ciudad. Ese es un buen paso. Eso no lo va a anunciar tampoco, porque ya hubiera dicho, y el gran legado en el salario mínimo es que el del campo va a ganar igual al de la ciudad. Porque como bien tú lo decís, no se trata de que sea más fácil el trabajo en el campo. Es más, en el campo la pobreza es más grave que en la ciudad, se supone, ¿no? Aquí en la ciudad los pobres pueden hallar comida en los basureros. En el campo no hay basureros, ¿no? Entonces, fíjate, así de grave es. Y lo otro es el salario, ¿verdad? Es decir, y lo otro es cómo hacemos que la gente regrese a vivir al campo. Y para eso tenés que desarrollar el campo, pues, escuelas, clínicas de salud, mejorar los caminos, ¿te fijas? Para que también vivir en el campo sea, o sea, salir del campo a la carretera, Juan José, tú sabes, es una odisea. El lodo, el polvo, la falta de transporte, las vías intransitables. Entonces, eso es lo que debería estarse haciendo para mejorar el campo. Alguien va a decir el turismo. Bueno, el turismo, en mi opinión, va por buen camino. La visión a mí me parece correcta, pero no genera la cantidad de empleos estables. El país necesita 50,000 trabajos mínimo al año. El turismo no genera 50,000 trabajos, por muy bueno que vaya, por mucho que presumas los surcities,
¿verdad? No te genera 50,000 trabajos estables, no te los genera. Entonces va bien el turismo, pero concentrado en el aumento de la plusvalía de las propiedades, ¿verdad? La gran burbuja inmobiliaria ha llegado también a las playas. Entonces no, la gente no lo está viendo. Entonces el gran problema es económico, y si él no resuelve el problema económico en los próximos 4 años y nos viene a decir que necesita otros 5 años más, hombre, mejor que ya se declare tirano, pues. Que ya declare esto como Nicaragua y Venezuela, y que diga que nunca se va a ir de ahí. Porque si en 10 años no ha logrado reactivar la economía, es que no lo va a hacer en 5. O sea, no lo va a hacer en otros 5 más, pues. Entonces está mintiendo. Y en realidad lo que está haciendo al perpetuarse en el poder es por lo mismo que Daniel Ortega se va a morir ahí. Si los Ortega Murillo entregan el poder, van a ir presos y les van a expropiar todo lo que han, los grandes negocios que tienen la familia Ortega Murillo en Nicaragua. Entonces, ya quedarse ahí es por sobrevivencia, ya no es por otra cosa, pues, es por sobrevivencia. Bueno, así nos vamos a la siguiente pausa comercial. Regresamos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros y seguimos en el análisis, pero siempre de carácter económico, sobre estos últimos años que ha estado en el poder el presidente Bukele. Ahora bien, si Marvin Aguilar menciona que una de las vías para salir definitivamente de la pobreza es apostarle al agro, realmente para los próximos años hay viabilidad de apostarle y que esto de verdad pueda funcionar siempre y cuando se le ponga algo de voluntad. Por favor, Juan José. Bueno, yo te mencionaba que este gobierno habló en su primer quinquenio de dar un viraje al modelo. Ese viraje no ha habido. Y entonces nada parece indicar que los próximos 4 años lo vaya a ver. Ahora, Marvin tiene razón, la reactivación del sector primario, ¿verdad? No solo de la agricultura, la reactivación total del sector primario debe de ser un eje fundamental y estructural para dar un viraje al modelo económico. Incluso hay otros elementos que no necesariamente están asociados a la economía, pero que son claves. Por ejemplo, institucionalizar la planificación como política pública. Ya no podemos seguir permitiendo que sea el mercado quien planifique el rumbo de la economía del país. Obviamente, pues el tema de la inversión pública es clave. Te voy a poner 2 ejemplos que los hablábamos en el pasado cuando aquí vino Miss Universo. Aquí ha habido inversión pública, el problema es inversión pública para qué y para quiénes. Cuando aquí vino Miss Universo, se hizo una inversión importante en embellecer más de lo que ya está la zona rosa. Se quitó el cableado de toda la zona rosa, ¿verdad? Y ahora tú pasas por ahí de noche y eso se ve bonito, igual que la Vinaes. El problema es quiénes se han beneficiado de esa inversión pública, quiénes han salido de pobres porque la zona rosa hoy no tiene cableado de tendido eléctrico. Entonces yo pensaría, ¿verdad?, que es un conjunto de cosas estructurales, pero lo más importante quizás es dar un viraje al modelo, construir un modelo propio de desarrollo, no ponerle nombres, sino que construir un modelo propio de desarrollo. Yo creo que un eje fundamental para construir un modelo alternativo de desarrollo es el río Lempa, es el tema de la seguridad alimentaria, es el tema de la inversión pública como política de Estado, la planificación como política pública, reactivar el sector primario de la economía. Bueno, el tema de la microempresa es algo fundamental. Casi el 90% de la economía del país es microempresa.
Entonces hay un conjunto de cosas, no se puede, digamos, uno casar con una política en particular. Ahora, yo lo que veo es que de aquí a 4 años, con implementar el turismo, que como dice Marvin, si bien es un rubro estratégico, todavía es incipiente, no genera empleo pleno como lo puede hacer la agricultura. Implementar el turismo, implementar el Bitcoin y otras medidas que hemos visto por ahí, el asistencialismo a través de subsidios como esto de los agromercados, no va a provocar un viraje de la economía del país. Entonces, de alguna manera no deja de generar expectativas, lo que si es que finalmente hay un discurso el domingo, ¿verdad?, de cuáles van a ser las apuestas de aquí a los siguientes 4 años, pero yo soy bastante escéptico y bastante pesimista. Creo que ya se me fue, como te digo, el margen para planificar. Creo que ahorita la única gran política económica que va a haber es la improvisación, el asistencialismo, las cortinas de humo, medidas económicas paliativas como que no pagues el recibo de la luz, que te dan su transporte una semana gratis, pero ¿cuánta gente salió de la pobreza con esas decisiones que se han tomado? Entonces, yo soy bastante escéptico. Creo que si el gobierno quiere dar un viraje, lo primero que tiene que hacer, parece sencillo, pues. Hemos tenido de ministra de Economía en 6 años a la misma persona. Es que una cosa tan sencilla como cambiar un funcionario, pues. Una muchacha que no es porque tú te gradúes en Estados Unidos que tienes las soluciones a los problemas económicos. Entonces yo me inclino porque aquí hay que dar un viraje al modelo, como se dijo en el plan Cucatlán. Hay que apostar a la inversión pública. Yo, en vez de haber quitado el cableado ahí en la zona rosa, lo hubiera hecho en la Tutunichapa. Y como a mí me encanta la publicidad, le hubiera dicho a la inversión extranjera y al mundo: miren, acabo de convertir la colonia más estigmatizada en la zona rosa 2.0. Y eso atrae inversión. Pero, ¿qué inversionistas venía a la zona rosa? Los que están ahí beneficiándose son los mismos empresarios, los que ya estaban ahí. Los mismos de siempre, como los llama el presidente de la República. Bueno, con eso nos vamos a la última pausa comercial. Regresamos en Criterios. Bueno, y es que se nos ha terminado el tiempo aquí en Criterios. Como siempre, no nos vamos sin el agradecimiento respectivo a nuestros invitados. Marvin Aguilar, ha sido un placer escuchar sus análisis. Siempre un gusto de estar con la gente de Canal 8. Un saludo a toda la gente que nos ve en señal abierta, que a veces me encuentra y me saluda y nos dice que nos ve en Canal 8. Así que saludos a todos ellos. Que hay gente que ve Criterios. Sí, claro. Además que todo en la zona oriental, en la parte rural, fíjate, es increíble. Así que un saludo para toda esa gente que nos ve. Siempre bella nuestra gente de Oriente. Y también, Juan José, ha sido un placer. No, gracias por la invitación y pues el saludo a quienes nos sintonizaron a esta hora, y un placer haber compartido con Marvin Tabla esta noche. Esperamos tenerlo próximamente. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerde, el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.